Inmigrantes en la Frontera es el programa de hoy. Uno de los fenómenos socioeconómicos y políticos más importantes de los Estados Unidos es precisamente la migración, especialmente de latinos hacia territorio norteamericano. Para desarrollar este programa nos acompaña el profesor Daniel Carroll, con quien nos vamos a sentar a dialogar sobre este interesante tema que está fundamentado en uno de sus libros. Él nos va a presentar en el mismo una perspectiva bíblica, teológica muy interesante. Este programa es fundamental para que los pastores que sirven en los Estados Unidos lo vean y se ubiquen en el contexto bíblico y teológico. Pero también es importante para aquellos que viven en América Latina porque los pastores en América Latina tienen esa experiencia de que muchos de sus miembros o familiares cruzan el río para vivir en los Estados Unidos. Entonces, hablemos de esto, de este fenómeno de inmigrantes en la frontera. Acompáñenos en el programa de hoy. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión estamos abordando el tema cristianos en la frontera y está basado precisamente en este libro interesante escrito por el doctor Daniel Carroll, que nos acompaña en esta ocasión desde Denver, Colorado. Es correcto, el doctor Carroll es profesor de Antiguo Testamento del Seminario Teológico de Denver. Así es. Y ha escrito este libro bien interesante. En primer lugar, Daniel es guatemalteco norteamericano. Entonces, cambiándole el orden, ¿verdad? No americano guatemalteco, sino guatemalteco. Primero guatemalteco. y ya lo vamos a escuchar con el acento chapín que el hombre tiene, ¿verdad? Okay. Y nadie entonces más autorizado para hablar de este tema porque el hombre sí es de allá y de aquí. De los dos lados. Sí. De los dos lados. Ha vivido la migración en primera persona. Exactamente. Entonces, con nosotros el doctor Daniel Carroll. Daniel, te saludamos. Bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. La primera pregunta, ¿por qué el título Cristianos en la Frontera? Pues cuando pensé en el título, pensé precisamente en la frontera. Hay una frontera física, política que todos conocemos, pero también hay una frontera, digo yo, bíblica. Y la idea es que tenemos que cruzar esa frontera y educarnos en cuanto a lo que dice la Biblia acerca de la migración. Y lo que veo es que la gente reconoce la primera frontera, la política, pero muchos cristianos aún no están dispuestos a cruzar la segunda frontera para conocer lo que la Biblia dice acerca de la migración. Ok, interesantísimo. Ahora, Dani, ¿por qué escribes este libro? ¿Cuál es la razón, el motivo, la circunstancia? Pues todo arrancó hace casi 10 años ya. Yo estaba trabajando con hispanos aquí en Denver y después de escuchar sus historias, y porque tengo esta cara de gringo por mi papá, la gente me hablaba de la migración, la gente de la cultura mayoritaria, sin saber que yo tenía ese trasfondo guatemalteco. Y aún de la boca de cristianos escuchaba yo cosas que no eran cristianas. Y como soy profesor de la Biblia, pensé, bueno, voy a investigar lo que dice la Biblia acerca de esto. Y cuando me metí en eso, hay, como diríamos en Guatemala, hay un montón ahí en la Biblia acerca de la migración. Y hay que hablar por nuestra gente. Nuestra gente está sufriendo las injusticias y hay que levantar la voz a favor de ellos.
¿Por qué el tema de la migración levanta tanta polémica en Estados Unidos particularmente? Se ha vuelto un tema de primer orden en el ámbito político y aún las iglesias evangélicas conservadoras y tradicionales han adoptado posturas, en muchos casos anti-inmigrante. ¿Por qué este tema es tan relevante hoy? Bueno, no es una cosa solamente este país. Según las Naciones Unidas, hay más de 200 millones de personas migrando a nivel mundial hoy en día. Si uno lee las noticias de Europa, yo sigo algo de cerca lo que pasa en la Gran Bretaña, por ejemplo, en Italia. Es un fenómeno que está levantando la ira realmente por todo el mundo. Yo tengo estudios acerca de los migrantes en Arabia Saudita, en Israel, en Filipinas, en Japón. Es un fenómeno mundial, hay tanta presión migratoria que el mundo desarrollado está sufriendo, que la reacción muy natural es rechazar esa presión de gente que viene desde afuera. Correcto, por ejemplo, los países, Juan Carlos, del tercer mundo, utilicemos esa expresión, están emigrando, por ejemplo, en el caso de Australia, los filipinos, los indonesios están viniendo a Australia. El caso que él acaba de mencionar en los países árabes, como por ejemplo Dubái, que es un país extremadamente rico, los indios están emigrando increíblemente y de las áreas alrededor. Los casos de Europa, la gente está emigrando de África, piensa, por ejemplo, de las las Olimpiadas en Qatar. ¿Perdón? La construcción de los estadios para Qatar, para las Olimpiadas, o la Copa Mundial. Hay miles y miles trabajando y miles muriendo, y todos son trabajadores de afuera, ¿verdad? Y es un fenómeno mundial. Y no solamente, digamos, al otro lado del mundo, sino que aún en el mismo Centroamérica estamos viviendo fenómenos migratorios. Hondureños que están emigrando, o nicaragüenses que están emigrando a Costa Rica. Salvadoreños que están emigrando aún dentro de los mismos países, haitianos emigrando a República Dominicana, etcétera, etcétera. O sea, el fenómeno de la migración es un fenómeno casi universal. ¿Podemos afirmar esto, doctor Daniel? Sí, y realmente la historia humana es la historia de migraciones. Desde el inicio, el ser humano es un ser migrante. Génesis 1, hay que llenar la tierra, es parte de nuestro ADN. Ahora, ¿estará de acuerdo migrantes. Donald Trump con esa afirmación, mi estimado Daniel? Sí, ni hablar de eso. Una ignorancia y un racismo, digo yo, bien fuerte y triste. ¿Somos los hispanos una amenaza para la raza blanca en Estados Unidos? Así creen algunos. Obviamente para mí es un error. Estamos contribuyendo con el trabajo y con muchas otras cosas constructivas como la familia latina, que es el centro de nuestra vida. Y la vida familiar de este país es un fracaso y realmente podemos contribuir en eso. Están llegando millones de cristianos de América Latina, que también sería una gran ayuda a este país. Pero lo que creo que asusta a la gente es el número, porque realmente nadie habla de Somalia o aún de los rusos. Hay canadienses indocumentados en este país, hay irlandeses indocumentados. Vienen de todo el mundo. El 20% me han dicho de los coreanos son indocumentados. Wow. Pero la cosa es que ellos no vienen por la frontera, ellos llegan como turistas, llegan para becas de estudio para trabajar por un tiempo limitado y se quedan cuando se caduque la visa, ¿verdad? Pero yo creo que es el número de nosotros que asusta a la gente porque somos, en cuanto a indocumentados, tal vez unos 11 millones de hispanos. Ahora, y esa cifra asusta. El tema quizás, Juan Carlos, de la amenaza es que, claro, y por eso es que el tema es tan complicado, sacar una green card y esto, porque un ciudadano es un voto. Y ya los hispanos somos
la primera minoría en los Estados Unidos, y esto significa poder político. Y entonces, claro, el mundo anglo se siente amenazado en ese sentido. No sé. Por supuesto, sí. De hecho, ya la experiencia en la última elección probó de que el poder político hispano puede ya poner presidentes en una nación y puede, digamos, hacer que le cueste la elección a un candidato. Entonces, efectivamente, ¿tienen los hispanos poder político? Yo creo que, bueno, vamos a ir a una pausa antes de que sigamos con esta pregunta interesante. Nos han dicho que tenemos que hacer una pausa. Si no se vaya, permanezca con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el tema cristianos en la frontera y tenemos con nosotros al doctor Daniel Carroll hablando precisamente sobre este tema basado en su libro que sin duda usted podrá adquirir en alguna de las tiendas en línea o en las tiendas donde usted pueda tener acceso a libros. Y hablábamos con el doctor Daniel Carroll sobre el tema del poder político hispano. ¿Tiene el inmigrante hispano poder político en Estados Unidos? Hoy en día no. Hablando del indocumentado, Sí, claro. Según las leyes actuales, no hay manera por la cual una persona sin documentos pudiera arreglar su situación legal. Y por eso necesitamos la reforma, ¿verdad? Para que esta gente salga de las tinieblas, ¿verdad? Tinieblas políticas, digamos. Pero yo creo que ahí está el temor de algunos Esta es una buena pregunta, Dani. Tú que eres un mix, una mezcla de hispano con anglo. ¿Cuál es exactamente la reforma que a tu criterio se deben efectuar el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, hay que establecer un camino hacia un estatus legal que hoy en día no existe para la persona indocumentada. Las leyes actuales rigen la frontera, pero ya estando adentro, la ley actual no tiene nada que decir, no tiene, no hay una oficina a que ir o una multa que pagar. La ley solamente está vigilando la frontera, pero la cosa es que hoy en día hay 11 millones o más dentro del país. Bueno, la ley dice claramente que si tú estás aquí indocumentado, te deportan, hermano, y te mandan en el avión de la vergüenza. Eso está suficientemente claro. Sí, pero es por eso digo que realmente eso no es solución. ¿Cuál sería la solución a tu criterio? Sí, y aún la gente anti-inmigrante sabe que no se puede económicamente deportar a 11 o 12 millones de personas. Entonces, lo que hemos visto en Arizona, en Georgia, en Alabama, es que establecen leyes muy fuertes en contra del inmigrante para que el inmigrante regrese por su propia cuenta a su país. Así este país no gasta en sacar a la gente misma regresa a su país. Eso es lo que ellos quisieran, porque ellos no tienen el dinero con que deportar a la gente. Pero este país no funciona sin la mano de obra latina. Entonces, esa es la otra pregunta que tenemos aquí en el guión. ¿Cuál es la contribución de los inmigrantes procedentes de América Latina, especialmente los cristianos, a la sociedad de Norteamérica, de Estados Unidos?
es mano de obra, pero también son 11 o 12 millones que consumen. Compran carros, compran ropa, comida, casas. Pagan impuestos también. Eliminar Pero a esa aquí gente viene es lo que eliminar también decía 11 millones de consumidores. Dani, aquí lo que decía el congresista Tom Tancredo de ahí de Colorado, donde tú estás. Él decía que los hispanos más bien somos una carga muy pesada al gobierno de los Estados Unidos porque al no hablar inglés, entonces hay que poner profesores para que enseñen inglés y eso es presupuesto. Las emergencias en los hospitales, si un inmigrante indocumentado necesita una emergencia, no se le puede negar. Entonces, como no puede pagar esas exorbitantes cantidades de dinero, entonces el gobierno americano tiene que asumir eso. Entonces, somos, dice él, una carga. ¿Qué piensas de eso? Porque hacemos una contribución, pero él señala una serie de cosas que no se puede decir que está mintiendo, que son ciertas. ¿Cómo conciliamos el asunto, Dani? Pues hay una carga en la educación, porque según un caso de la Corte Suprema, hace ya casi 30 años, el Estado tiene que proveer la educación a la gente indocumentada. Eso sí es la carga mayor. Hablando de hospitales, van a hospitales porque no consiguen seguro médico. Si hubiera seguro médico, entonces no tendrían que ir al hospital. Es decir, entonces, él menciona algunas cosas y no menciona otras. Y también, si tuvieran el estatus legal, pagarían los impuestos como cualquier ciudadano, entonces no serían una carga ninguna. Entonces la solución a los gastos es darles el estatus legal y ahí se soluciona todo. Aunque los indocumentados sí pagan impuestos por lo menos indirectos. Sí, y en algunos casos también pagan directo. Sí. No solamente eso, sino que el aporte fuerte de ellos a la ecunomía en la mano de obra. Si una persona, digamos, va a consumir una mazorca de maíz que cuesta $1, con un inmigrante que cuesta $7 la hora, ¿qué pasaría si tuviesen que pagar esa mazorca con un trabajador que les cuesta $15 o $20 la hora? Obviamente esa mazorca ya no cuesta un dólar. Entonces, ese es el beneficio también indirecto, el hecho de que se puedan comprar cosas en esta nación a un precio que es más asequible. Y aún más, el hecho de que esta nación tenga esta mano de obra barata, compitiendo contra la mano de obra de China, por ejemplo, que es increíblemente más barata. En realidad podemos decir que Estados Unidos, la única tabla de salvación para competir en una economía global, lo representa la mano de obra de Latinoamérica. Y si es así de beneficioso, Juan Carlos, entonces ¿por qué no se abre el camino para una legalización? Obviamente aquí... Si es tan beneficioso. Sin duda son temas políticos. Tal vez si puedo meterme en la discusión. Otra cosa, digamos, un argumento falso de Tancredo. Cualquier ciudadano es una carga económica. Digamos, la gente que va a la escuela es una carga económica, ¿verdad? Entonces, cuando él solamente habla de la carga hispana, eso también es un argumento falso. Pero yo creo que la otra cosa que hay que admitir, que es un poco incómodo para este país, yo creo que ahí entra también, si somos francos, el racismo. Y ahí para mí está el papel de la iglesia, porque tristemente muchos evangélicos han tragado la ideología de la derecha en vez de establecer su perspectiva en cuanto a este tema en base a la Biblia. Y ahí está el reto para nosotros, cómo educar a nuestra gente, cómo cambiar y formar a nuestra gente para que tengan una idea diferente acerca del inmigrante, que tengan corazones abiertos, que realmente conozcan los datos económicos y lo demás. Ahí está para mí un reto para la iglesia, para que seamos la voz de la conciencia de esta nación. Excelente. Dice producción que tenemos que ir a una pausa. Así es. Bueno, no se vaya, permanezca con nosotros.
¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros, este es UPL 360, estamos con el doctor Daniel Carol Rodas, hablando sobre este tema tan interesante. Dani, mira, una pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia frente a la migración, especialmente los indocumentados? Tomando en cuenta, mi estimado amigo, que hay algunas iglesias legalistas, Juan Carlos, en las que no le dan un privilegio a un indocumentado, y hay iglesias aquí que no ordenan un indocumentado. O que no le dan un ministerio pastoral o y un que ministerio... y no le dan ni privilegio de recoger la ofrenda. Así es. Entonces la pregunta conecta una cosa con la otra. Estamos hablando con el pastor y profesor de Biblia del Teológico de Denver. Dani, te escuchamos. Sí, ahí creo que hay cosas pastorales, ¿verdad? Porque lo que tenemos en el pueblo inmigrante es el mayor índice de problemas con el alcohol y con la droga por el estrés que sufren. Entonces hay una gama de retos pastorales. También la iglesia debe definirse en cuanto a lo político, ¿verdad? ¿Cómo podemos levantar la voz? ¿Cómo podemos compartir nuestra postura? Yo he ido a oficinas de políticos aquí en Colorado, he estado con el gobernador y senadores tratando de que ellos escuchen a la voz cristiana. Entonces hay trabajo a nivel de iglesia dentro de los 4 muros de la iglesia, pero también hay trabajo a nivel social en las escuelas y a nivel ya de la política, y debemos pensar en cada nivel y tratar de organizarnos un poco mejor para que la voz se escuche. Ya. Sí, es correcto. Juan Carlos, sí. Sí, tenemos otra pregunta, hablando siempre sobre este tema de las bases bíblicas que fundamentan la postura cristiana hacia la migración. Tenemos, Jesucristo mismo fue un inmigrante en algún momento de su vida. ¿Qué podemos decir al respecto de las bases bíblicas que nos sientan a nosotros el fundamento teológico bíblico? Lo que es interesante es que en 1 de Pedro capítulo 1 y 2 se compara la vida cristiana con ser extranjero. Es decir, la migración ya viene a ser como una metáfora, una manera de describir a lo que es ser un cristiano, con otros valores, otro rey, otro pueblo. Y eso para mí me da la puerta abierta para entrar con las bases bíblicas, porque ahora ya la migración es tan importante que es una manera de describir la vida cristiana. Y cuando yo hablo a la gente hispana, yo les digo, es necesario que la iglesia de la cultura mayoritaria comprenda la migración para que puedan comprender su fe. Después yo iría a cuestiones como la imagen de Dios. Hay muchas historias en la Biblia acerca de gente migrando, los grandes héroes de la fe, Abraham, Daniel, José, Ruth, todos migrantes, ¿verdad? Y después iría yo a las leyes del Antiguo Testamento. Ahí hay muchas leyes, es sui generis, es algo único en todo el Medio Oriente antiguo, de la cantidad de leyes de caridad y de ayuda, de provisión para con el inmigrante, y eso para mí nos debe orientar para la discusión legal en este país, que nos enseña la Biblia acerca de leyes para el inmigrante. Y después obviamente iría yo a Jesús y otros pasajes del Nuevo Testamento que habla de que quitar las barreras, que somos un pueblo, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un montón en la Biblia que nos puede orientar en el tema.
Muy bien, pues nada, Dani, allí más claro, definitivamente. Definitivamente no puede. Yo creo que nos ha dado una perspectiva profunda sobre este tema y cuáles son las bases bíblicas, Raúl. No, sin lugar a dudas. Estamos muy agradecidos con Daniel. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado y queremos darle un espacio para que pueda despedirse de la audiencia y tener algunas palabras finales. Pues muchas gracias. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes y hablo a mis hermanos y hermanas inmigrantes. Ánimo, hermanos, porque Dios está con nosotros, Dios está a favor de los inmigrantes, Dios quiere ayudar a la gente vulnerable. Entonces, les reto para que confíen en Dios y que oren para que la iglesia levante su voz y ayude también para que hayan cambios constructivos en este país y en todos los países de América Latina. Muchas gracias por este privilegio. Qué interesante programa el que hemos visto. Sin lugar a dudas, el doctor Carroll es un erudito sobre este tema. Su libro ya alcanza la 2ª edición. Ha sido un éxito en los Estados Unidos. Los conceptos bíblicos y teológicos que hemos abordado en el mismo, espero que hayan sido de utilidad. Este libro del doctor Carroll usted lo puede conseguir en amazon.com. Es importantísimo estudiar sobre estos temas. No nos cabe la menor duda de que Dios ha traído toda esta migración hacia los Estados Unidos como un aire fresco, con un propósito extraordinario, porque la iglesia hispana del país del norte es una iglesia vibrante, es una iglesia de avivamiento, es una iglesia que definitivamente está haciendo la luz y la sal de una sociedad que ha entrado en una decadencia. De tal manera pues que UPL agradece al doctor Carroll su fineza de habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, otra vez deseando que el mismo haya sido de mucha ayuda para usted. Muchas gracias.